¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Nuevamente el profesor Alberto Sáenz, en esta ocasión para hablarte de las alteraciones de la personalidad. Empezamos. Concepto de trastorno y desajuste. Muchas veces vamos a tener que reconocer un pequeño marco de diferencia entre un trastorno mental, que viene a ser también llamado una alteración de carácter psicológico, mientras que en cambio un desajuste es un desequilibrio, una incapacidad para poderse adaptar a una situación. Posiblemente muchos adolescentes cuando exponen sienten esa incapacidad, temor, tal vez preocupación de hacerlo bien. Es un pequeño desajuste que se presenta frente a una determinada situación. Sigamos. Desajuste de la personalidad. Es un desequilibrio, como decía el gran Selye, este médico austrohúngaro, cuando se refería al llamado estrés, el cual afrontamos frente a las amenazas que nos presenta el medio ambiente como desafío, ocasionando justamente una tensión que produce en los niveles emocionales, cognitivos y en nuestro comportamiento. Pero Selye menciona que existen dos tipos de estrés, el eustrés y el distrés. Un estrés bueno y un mal estrés. La capacidad de resiliencia que permite que el ser humano pueda sobresalir, afrontar distintas dificultades. ¿Cuáles son las condiciones estresantes? Una cosa es hablar de las condiciones y otra cosa será hablar de las respuestas de tensión. Las condiciones estresantes, el campo biofísico, que ocasiona el equilibrio orgánico, mientras que en cambio el estrés psicológico afecta producto de la emotividad, problemas económicos, familiares, malas noticias, un divorcio, un maltrato. El estrés laboral, mala situación, falta de estabilidad, situaciones, jornadas que ocasionan que la persona caiga en la tensión. Y otra cosa será, como te digo, reacciones a la tensión, su dimensión emocional, cognitiva, conductual y física. Continuamos. Características de la personalidad normal. Una de las cosas que sí se enmarca es la incapacidad de la adaptación, vulnerabilidad, no se ajustan los juicios a la misma realidad, no se puede frenar los caprichos, hay poca capacidad para amar y apreciar, existe un marcado contraste entre lo que es y lo que se aparenta. Clasificación. Vamos a hablar de manera ordenada. Se presenta como número 1 la neurosis. Son reacciones incontrolables que forman parte de un estado conductual frente a lo que nos puede suceder cuando tenemos miedo, cuando tenemos estrés, cuando sentimos pánico, al ver algo que ocasiona la incomodidad. No se pierde la razón en la neurosis. Una de las primeras expresiones es el trastorno de la ansiedad, que se caracteriza por un miedo irracional, una situación que ocasiona que no me pueda concentrar, que me sienta irritable y que tenga gran dificultad para poder expresarme adecuadamente. Trastorno obsesivo compulsivo, el llamado TOC o el trastorno anancástico. Es ese perfeccionamiento, esa repetición de poder realizar ese mismo acto durante muchas veces. Vamos a hablar también del trastorno de la histeria, que es aquella que ocasiona de un índole producto de un conflicto que se transforma incluso en manifestaciones que puede experimentar el mismo individuo. Pero estos se van a controlar una vez que sean solucionados los conflictos. Trastorno disociativo. La neurosis ocasiona, en esta ocasión, una separación entre la propia forma de ser y el conflicto por el cual la persona pasa. Una de las películas bastante novedosas será la de Jim Carrey,
Irene, yo y mi otro yo. Doble personalidad. El trastorno fóbico, ese miedo irracional, ese miedo a objetos, animales, ese pánico incesante que se muestra frente a alguna situación, cosa, objeto, animal, etc. El trastorno hipocondríaco, el miedo, la preocupación por sufrir alguna enfermedad que ocasiona que la persona sienta síntomas solamente por experimentar ciertos cambios, como por ejemplo el clima, malestares, productos de diferentes factores. El trastorno depresivo es un estado de aflicción, es un sentimiento de sufrimiento, de gran desazón, como una mochila, como una fuerte carga que se tiene. Pesimismo, desesperanza. La psicosis, número 2, es una alteración grave que ocasiona un problema en la personalidad, porque acá sí es de nivel psíquico, porque hay una pérdida del sentido de la realidad y de la conciencia, ocasionando incluso la enfermedad. Como por ejemplo, la esquizofrenia. Es producto incluso de la excesiva producción de uno de nuestros neurotransmisores. Cuando hay mayor producción del neurotransmisor que te voy a mencionar, se produce incluso la esquizofrenia, la llamada dopamina. Hay alteraciones emocionales, ideas delirantes, conducta violenta y la alucinación. El maníaco depresivo o el llamado bipolar excede en su elevación y disminuye también su manifestación. Manifestación por sentir el placer. Episodios de elevación y de disminución. Paranoica. La psicosis paranoia. Sentir el delirio asociado a situaciones pasionales de persecución, de grandiosidad, que se caracteriza por gran desconfianza, intolerancia y suspicacia. La psicopatía, o el también llamado trastorno de la manifestación del antisocial, que refiere con conductas de algunas personas inadaptadas, que no respetan las reglas o las normas. Tiene rasgos biológicos, manipuladores, mitómanos y, específicamente, sin remordimiento. Trastorno de la personalidad según el diagnóstico de trastornos mentales, nivel 5. El trastorno paranoia, la desconfianza excesiva. El trastorno de la esquizofrenia, permanente distanciamiento. El trastorno esquizotípico, hay un déficit general de poder desarrollar adecuadamente un trabajo interpersonal. Trastorno antisocial, la violación de los derechos de los demás. El borderline o el trastorno límite, la inestabilidad interpersonal, autoimagen, las débiles relaciones interpersonales y muy impulsivos. El trastorno histriónico, el egocéntrico, el teatral, aquel que busca llamar la atención. El trastorno narcisista, el más bello, nadie está a su altura, requiere gran admiración y gran grandiosidad. Trastorno de la personalidad de evitación ansioso, permanente inhibición social. Trastorno de la personalidad dependiente, un comportamiento sumiso y excesiva necesidad de ser protegido, cuidado. El trastorno obsesivo compulsivo o el anancástico, una preocupación, un perfeccionamiento y un control de aquellas reglas de cumplimiento. Bien, espero haberte ayudado. Hasta la próxima.